Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda la licenciada Isabel Pivaque, del área de Lengua y Literatura. Les da la bienvenida a la clase de hoy. El tema que veremos el día de hoy es el ensayo. Dentro del contenido que veremos el día de hoy están los siguientes puntos, que es el ensayo, las características, los elementos del ensayo, tipo de ensayo, hablaremos sobre las falacias y de igual forma, un tema adicional dentro del contenido, tenemos lo que son los signos de puntuación. A continuación, vamos a ver el tema. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Al momento que hablamos del ensayo que puede desarrollar un tema determinado, estos temas determinados se pueden basar en lo que es la política, social, cultural, en el deporte. En esos temas se pueden enfocar. Los ensayos pueden tener diferentes propósitos, como es informar, exponer, argumentar, describir, narrar, persuadir. Dentro de las características del ensayo tenemos la libertad temática, estilo personal o amistoso en la escritura. Puede incluir citas o referencias, esto quiere decir que se va a basar en investigaciones al momento de realizar el ensayo. Sin una estructura definida, el autor escoge el orden en el que se va a desarrollar el argumento. Su extensión depende del autor, dirigido a un público amplio. Dentro de las partes del ensayo tenemos lo que es el título, la introducción, el argumento o fundamentación, la conclusión o las referencias. Vamos a hablar un poco más de las partes de un ensayo, donde están lo que es la introducción, el desarrollo, conclusiones y referencias. Al momento nosotros de realizar nuestro ensayo, la introducción debe captar la atención del lector. Al momento de introducir el tema del ensayo, nosotros hemos avanzado un 15% del contenido. Luego tenemos lo que es el desarrollo, que se exponen los argumentos para defender la idea principal, se apoyan en explicaciones, ilustraciones, debates o evidencia científica. Al momento nosotros de realizar el ensayo en la parte del desarrollo, hemos avanzado un 70% en su contenido. A continuación tenemos lo que es las conclusiones, que se recuerdan a la idea inicial del ensayo. Se sintetiza los argumentos y se da el cierre. Ahí tenemos un 15% más del contenido y hemos terminado con el 100% de un ensayo, tomando como punto principal también que serían las referencias, que son como anexos que hacen apoyo para justificar nuestro ensayo, donde vamos a argumentar. Estas referencias pueden ser opcionales. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de ensayos. Tenemos los siguientes: ensayo literario, ensayo científico, ensayo crítico y el ensayo argumentativo. ¿Qué es el ensayo literario? Un ensayo literario, a veces referido simplemente como ensayo, es una disertación breve y en prosa que analiza o reflexiona en torno a un tema de libre escogencia y abordaje por parte del autor. Se lo considera uno de los géneros literarios junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia, géneros didácticos y por lo tanto emparentados con la enseñanza. ¿Verdad? Esto nos ¿Por qué dice anda que brava, el tipo de vecina? texto en prosa se explora, se analiza o se evalúa un tema, donde el autor expresa un estilo personal y una determinada opinión. A continuación les voy a reflejar un pequeño ejemplo de un ensayo.
Por favor, el señor Jeremy Vera me ayuda leyendo. Ya, Licen, Sí, ¿sí me por favor. escucha? Sí. A ver, dice. La literatura y el derecho a la muerte, 1949, de Maurice Blanchard. Admitamos que la literatura empieza en el momento en que la literatura es pregunta. Esta pregunta no se confunde con las dudas o los escrúpulos del escritor. Si éste llega a interrogarse escribiendo, asunto suyo, que esté absorto en lo que escribe o indiferente a la posibilidad de escribirlo, que incluso no piense que nada está en su derecho y así es feliz. ¿Sigo, Licen? Sí. Pero queda esto. Una vez escrita, está presente en esa página la pregunta que, tal vez sí que lo sepa, no ha dejado de plantearse al escritor cuando escribía y ahora en la obra, guardando la cercanía de un lector, de cualquier lector, profundo o vano, reposa en silencio la misma interrogación dirigida al lenguaje tras el hombre que escribe y lee, por el lenguaje hecho literatura. Es posible tachar de fatuidad esa preocupación que la literatura tiene por sí misma. Insiste en hablar a la literatura de su nada, de su falta de seriedad, de su mala fe. En ello radica precisamente el abuso que se le reprocha. Se presenta como importante considerándose objeto de duda, se confirma despreciándose, se busca, hace más de lo que debe, pues tal vez sea de esas cosas que merecen encontrarse pero no buscarse. Muy gentil, señor Vera. Gracias. Continuamos. Este es un fragmento de un ensayo. A continuación vamos a hablar qué es un ensayo científico. Un ensayo científico es un texto escrito en prosa relativamente breve y delicado a un tema en particular relacionado con la ciencia en el que expresa un punto de vista personal sobre el tema abordado basado en una información recogida, presentada de manera objetiva. El autor desarrolla las ideas de forma organizada y utiliza un lenguaje técnico. Cabe de recalcar que un ensayo científico es un escrito relativamente breve, dedicado a un tema concreto. El autor expresa sus ideas a partir de una información objetiva y recogida, presentada previamente. Vamos a hablar ahora qué es el ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo crítico de la actualidad es fiel a sus orígenes, ya que se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema. Por lo general, polémico, es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión subjetiva y polémica. Sin embargo, también es necesario proporcionar evidencia de diversa índole que fundamente las opiniones que se externan. Cabe mencionar que es un escrito cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva. Su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura externa, opiniones y justificarla. A continuación vamos a ver los pasos a seguir para realizar un ensayo. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el tema. A continuación vamos a hacer una investigación sobre el tema que vamos a realizar, previo a un análisis de todo el contenido que hemos investigado. Como cuarto, tenemos la búsqueda de una idea original al momento de realizar nuestro ensayo. Hacemos lo que es la elaboración de la tesis mediante un bosquejo. Realizamos lo que primero sería la introducción de nuestro ensayo y a continuación vamos a dar la estructura al ensayo mediante los párrafos y luego hacemos lo que es la conclusión. También tomando en cuenta que tenemos dentro del formato lo que es la citación y referencia y luego hacemos una revisión para lo que sería la publicación.
A continuación vamos a ver unas reglas que debe tener un ensayo, que son muy primordiales al momento de redactar, como es conciso y claro. El ensayo se encuentra delimitado, jerarquizado en sus componentes y sus contenidos. Es necesario clasificar y trabajar las dominaciones jerárquicas del texto para que sea claro y preciso. La siguiente regla que tenemos es preciso. Es necesario utilizar términos precisos y no ambiguos. Esto quiere decir que muchos escritores creen que al utilizar palabras rebuscadas como sinónimos, solucionan al momento de redactar un texto. Recordamos que los sinónimos no tienen un igual significado. Esto depende del contexto y de la cultura al momento de redactar nuestro ensayo. Tiene que ser coherente. La dirección y la unidad del ensayo se encuentran determinados en gran medida por la articulación lógica que le demos a las oraciones y a los párrafos. El ensayo debe tener como mínimo dos planos, el básico y el plano del contenido de su expresión lingüística. Toca tomar en cuenta esta regla, ¿sí? Dentro de la consistencia, un ensayo adquiere consistencia en su cuerpo cuando presenta las argumentaciones. No admite contradicciones al momento de redactar, originando de esta forma que el texto sea natural, espontáneo, claro y preciso. Cuando estamos elaborando nuestro ensayo, dentro de las reglas tiene que estar sustentado. Se utiliza mucho, pues, el ensayo de corte argumentativo en los cuales la hipótesis y las tesis principales deben ser desarrolladas con profundidad argumentativa. Tiene una diferencia al ensayo expositivo, el cual es de carácter. Y como última regla tenemos la finalidad. El ensayo debe actuar como motor de reflexión, generador de dudas y de sospechas, productor de nuevas ideas. A continuación vamos a hablar sobre las falacias, que esto es un punto primordial al momento del ensayo. Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que las otras cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Dentro de los tipos de falacias tenemos la falacia por ignorancia, por amenaza, de descalificación, de falsa autoridad. Vamos a ver el contenido de cada una de ellas y un ejemplo. De ignorancia. Como se ha demostrado lo contrario, la tesis del emisor es cierta. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, dice, como tú no eres anoréxica, no puedes saber si la publicidad te influyó. De amenaza, se requiere convencer mediante amenaza, aprovechando la situación de poder del emisor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si la gente no es consumista, la economía quiebra. Como ustedes pueden darse cuenta, este tipo de falacia está con una amenaza, ¿no es cierto? Que si la gente no consume, la economía quiebra de un país. De descalificación, se descalifica a quien defiende la postura contraria. Los que están en contra de la publicidad están en contra del progreso y de la modernidad. Acá tenemos la última falacia, que es la falacia de autoridad. Se apela a quien cuya autoridad es cuestionable. Los cirujanos plásticos de la capital niegan que la publicidad incida en el deseo que las mujeres de parecerse a los patrones de belleza de publicidad que construyen. Entonces aquí tenemos estos tipos de falacia. A continuación vamos a ver los signos de puntuación que son muy importantes al momento de redactar un ensayo o un escrito. Como los signos de puntuación tenemos lo que es el punto, la coma, los signos de interrogación, los dos puntos, los signos de exclamación, la coma y los puntos suspensivos. A continuación vamos a hablar el día de hoy sobre la coma. Esta función para señalar pausas dentro de la oración, pero cuenta con varios usos. Dentro del primer uso que tenemos, que es para enumerar.
Por ejemplo, aquí tenemos una oración. Me compré una camisa, un pantalón y unos zapatos. Como ustedes pueden apreciar esta oración, estamos haciendo una pausa para enumerarlas. De igual forma, aquí tenemos otro punto que es para la aclaración o para incisos o ampliación dentro de la oración. Aquí tenemos el ejemplo, dice, María, mi sobrina, adora comer. Aquí estamos dando una aclaración. Se utiliza para dar pasos a explicaciones. Aquí tenemos otro ejemplo, dice, tendré que ir al médico porque me duele mucho el estómago. Como ustedes pueden darse cuenta, dentro de esta oración hemos utilizado la coma para dar una explicación. O sea, tenemos que hacer una pausa. El siguiente signo de los signos de puntuación que vamos a hablar es sobre el punto y la coma, donde representan en la oración una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto y seguido. Se utiliza para separar elementos en una numeración cuando hay explicaciones complejas. En general, el uso de este signo es subjetivo, pues casi siempre puede sustituirse por el punto y seguido, por lo que será a juicio del escritor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice, este es el plan, ustedes irán primero por la izquierda, nosotros iremos a la derecha y el tercer grupo por el medio. Aquí hemos visto los signos de puntuación, donde hemos visto lo que es la coma, el punto y la coma. A continuación van a apreciar un pequeño video donde van a ver la importancia de la utilización de los signos de puntuación. La familia Martínez ha recibido una carta de la hija, María, que está de campamento en Segovia. Pero algo pasa. Cada uno de los que empieza a leer el texto cae desmayado antes de terminarlo. ¿Cuál es la razón? A María nos la enseñaron a utilizar los signos de puntuación que, además de dar coherencia al texto, marcan la entonación y la respiración durante su lectura. Para explicarlos utilizaremos la carta de María. Esta es la primera parte. El primer signo de puntuación que usaremos aquí serán los 2 puntos, porque siempre se escriben después del saludo de una carta. También encontramos 2 puntos antes de una enumeración, por lo que los pondremos aquí. El siguiente signo que tiene que aprender María es la coma. Con ella señalaremos una pausa dentro de la oración. Nos sirve, por ejemplo, para separar las palabras de una enumeración. Canto, coma, hago talleres, coma, voy a la piscina. Se utiliza además para aislar expresiones como a veces. También cerraremos con comas mi compañera de habitación, porque las aclaraciones dentro de una oración siempre se ponen con este signo. Otro uso de la coma es aislar al vocativo, por lo que pondremos coma antes y después de mamá. Conozcamos otro signo de puntuación, las comillas. Estas sirven para reproducir citas textuales. Esta frase la dice Estela, por lo que pondremos comillas antes y después de ella. A veces se introducen incisos dentro de las oraciones, como es este caso. Para señalarlo, se aísla la aclaración mediante los guiones. No es su única función, también se ponen en las enumeraciones y precedida de un punto en los epígrafes de un libro o tras el nombre de los personajes en una obra de teatro. Prosigamos. María le hace una pregunta a su madre, ¿verdad? Esa cuestión debe señalarse con los signos de interrogación, que indican que va a comenzar y que finaliza una pregunta. Los de exclamación, por su parte, representan la lectura exclamativa de la frase ¡qué bien! La primera parte de la carta ya está bien puntuada. Pasemos a la segunda. Aquí faltan puntos. Los puntos indican que una oración ha terminado y tiene por sí misma sentido completo. Existen 3 tipos de punto. El punto y seguido señala que el texto que vendrá después de la oración, que continúa en el mismo renglón, tiene relación con ella. Lo pondremos aquí y aquí, porque está relacionado que María conociera al niño, que se llame Juan, que se siente con él en el comedor y que a él tampoco le guste la sopa. Sin embargo, ya queda poco para vernos, no tiene relación con Juan, por lo que lo separaremos con un punto y aparte. El punto y final, como su nombre indica, concluye el texto.
María termina la carta con la frase "ya queda poco para vernos", por lo que la cerraremos con un punto y final. Pero María ha puesto de postdata "tengo tantas cosas que contaros", una frase inacabada que como tal se concluye con 3 puntos que indican que una oración está incompleta. Pero hay más signos que María no ha utilizado. Las comas simples se utilizan para enmarcar significados o para señalar palabras donde no se puede utilizar la cursiva. El paréntesis señala aclaraciones que se producen en una oración, como la provincia donde se encuentra el pueblo, fechas o números. Si va detrás de números o letras es que está señalando una enumeración. Los corchetes tienen una función parecida a los paréntesis. Señalan datos aclaratorios, traducciones fonéticas o los capítulos en los que se encuentra un fragmento de texto. Si encierran 3 puntos, quiere decir que se está omitiendo una parte del texto. Listo, mis estimados estudiantes, esos son los temas que hemos visto el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta en relación al tema? Señor Jeremy Vera, señorita Blanca Bravo. No, No tienen ninguna duda dentro del tema. no. Ya, muy gentil, gracias. Señor Jeremy. Listo, les voy a hacer una pequeña pregunta a cada uno para que me ayude en relación al tema que hemos visto de hoy. Señorita Blanca, los ensayos, ¿cuál es su propósito? Señorita Blanca Bravo, por favor me ayuda contestando. ¿Cuál es el propósito de los ensayos? Em, A ver, le voy a ayudar. Uno de los propósitos del ensayo es informar, exponer. ¿Cuál puede ser otro propósito del ensayo? A ver. desarrollar un tema. Exacto, ¿no es cierto? ¿Dónde lo vamos a argumentar? Señor Jeremy Vera, por favor, ¿cuáles serían los pasos para poder realizar un ensayo? A ver, Listen. ¿Mande? A ver, Listen, le respondo. Serían los pasos, ¿verdad? Sí. Pensar, como quien dice, así en una temática, Muy bien. investigar sobre el tema que uno va a Ya. hablar en el ensayo, estudiar, por decir, otros ensayos así para tomar ejemplos, ayudarse Ya. y utilizar frases cortas. Eso le podría decir yo, Liz. Ya. Listo. Es muy importante lo que usted nos ha dicho. Gracias, señor Vera. Al momento De de nada, nosotros Liz. realizar un ensayo, lo primero que tenemos que ver es analizar el tema que hemos escogido, hacer una investigación, ¿no es cierto? Y hacer un pequeño bosquejo de nuestro ensayo, para luego iniciar haciendo la introducción, el desarrollo, la conclusión y finalmente lo que serían las referencias de donde hemos tomado el tema del ensayo, ¿no es cierto? Bueno, mis estimados estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy, siempre recordándoles que la unidad número 2 se cierra al 30 de octubre, por favor, para que lo tengan muy presente y realicen sus actividades a tiempo. De mi parte ha sido un gusto poder compartir mis conocimientos con ustedes, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Liz. Pasen buen día. Un buen día para todos ustedes.